Bueno, pues os voy a contar cuál es el efecto de la realimentación negativa en la impedancia de salida, en este caso, de un amplificador en el cual voy a usar una conexión paralelo en su salida. Fijaos, la situación es la siguiente. Yo dispongo de un amplificador enlace abierto, original, que tiene una cierta impedancia de entrada RI, una ganancia A y una impedancia de salida R0. Y este amplificador enlace abierto lo voy a realimentar con una cierta red beta usando una conexión del tipo paralelo en su salida. En la entrada no voy a especificar qué conexión y solamente dejaré indicado pues el restador de tensiones o de corrientes que se produce en este punto. Para calcular la impedancia de salida que presenta el mismo, el cálculo era el de siempre. Lo primero que hacíamos era anular todos los generadores independientes de señal. En este caso, en la entrada habría un W sub S, tensión o corriente, me da igual, que lo haré igual a 0. En segundo lugar, yo atacaré mi generador en su salida, donde quiero medir la impedancia de salida, con un generador de test, VT, y mediré la corriente I sub T que entra en el amplificador en ese caso. Bueno, eso implica finalmente que la impedancia de salida RO con realimentación R sub F va a ser igual al cociente entre la tensión de test y la corriente de test. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que voy a intentar determinar es la relación que hay entre V sub T y I sub T. Para ello, la forma que parece más cómoda sería trabajar sobre esta malla en la que tengo V sub T, I sub T, la R0 que también me interesará, la ganancia de esta red A, y aquí en este caso lo que podré escribir será que V sub T es igual, fijaos, a la tensión A por W sub I más la tensión que cae en este R0. Fijaos que sobre R0 circula una corriente I sub T con sentido de derecha a izquierda, con lo cual la tensión en este sentido será positiva, A por W sub I, más la I sub T por la R0. Con lo cual tengo V sub T y tengo I sub T, que es mi objetivo, y me falta alguna expresión para quitarme en medio a esa W sub I. Bueno, pues si os fijáis aquí en la W sub I, en este restador de la entrada será igual a 0 menos W sub F, que es la variable que procede de la salida de la red beta. Y además, si os fijáis en el esquema, es fácil entender que la W sub F será igual a beta veces la tensión V sub T que tiene la entrada. Con lo cual aquí esto será igual a menos beta veces por V sub T. Si introducimos ahora esta relación dentro de la expresión que tenéis aquí arriba, aquí me quedará menos a veces por beta por V sub T más I sub T por R0. ¿Vale? V sub T en ambos lados, ambos términos. Aquí aparece la I sub T, que es justo lo que me encaja, con lo cual voy a seguir aquí abajo, pasaré todos los términos en V sub T al primer término, con lo cual quedará V sub T más A beta por V sub T, y esto será igual a I sub T por R0, de donde V sub T lo sacaré factor común, 1 más A beta será igual a I sub T por R0. De forma que ya es fácil. Aquí tengo V sub T, aquí tengo I sub T, y sin más que sustituir en la expresión que tenemos y aquí arriba, la relación entre ambos será igual a R0. Y aquí coloco mi denominador 1 más A veces beta. Bueno, pues esta relación lo que me dice es que la impedancia de salida con realimentación de un circuito realimentado en el que he usado una conexión paralela en la salida es igual a la impedancia de salida del amplificador enlace abierto original dividido por 1 más A beta. De nuevo, haceros notar que cuando yo utilizo una conexión paralelo en la salida, es decir, que yo estoy interesado en salir en tensión, dado que la red beta va a mostrar esa tensión de salida, la conexión con realimentación, con esta asociación paralelo, consigue una impedancia de salida que es mucho más pequeña que la impedancia de salida original. Y eso de nuevo hace que mi amplificador realimentado, desde el punto de vista de sus características en esa salida, son mucho mejores que la del amplificador enlace abierto original, dado que su impedancia de salida es mucho más pequeña. Ánimo con ello.